que tiene unos números, que tiene unos números que uno tiene que descubrir, dilucidar. Este periódico, a diferencia de otros periódicos, no es de muy buena calidad porque a este le falta algo muy importante. Le falta el horóscopo. Entonces imagínense cómo un periódico no va a tener el horóscopo. Que nos pueda decir cuál puede ser el episodio de nuestro día de hoy y la mejor recomendación. En estos días la niña mía le mandaron a hacer un periódico en la escuela. Y en la escuela yo le dije, bueno, niña, vamos a hacer un horóscopo así tipo divertido. De manera tal que cuando leamos la constelación, por ejemplo, de Tauro, diga, se está notando cada vez más que se te está olvidando la tabla de multiplicar del 7. Por favor, debes repasarlo. Cosas como esta. Ahora, fíjense, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar al oriente del país o en otras partes, pero por ejemplo en la Facultad de Ingeniería de la UCB, una de las cosas que nosotros aprendimos en la Facultad de Ingeniería, otros ya veníamos de paquete, por ejemplo yo que soy oriental, a jugar una cuestión que se llama el juego de truco con las cartas españolas. Era una cosa sorprendente porque cuando las personas tienen las 3 cartas en la mano, las 3 cartas, empezaban a hacer una cuestión que ellos llaman, que se llama ligar. Ligar es hacer como una especie de suerte y supuestamente con este efecto y con la concentración hacían que aparecían tales o cuales cartas. Imagínense, ¿será eso o no será eso científico? Científico. Y bueno, si ustedes van a un sitio a ver la gente jugando caballo, algunos empiezan a hacer con el dedo un efecto y con ese efecto se aspira que el caballo al cual apostó gane. Es lo que se aspira. Entonces, si todos simultáneamente estamos haciendo el mismo efecto, entonces, ¿cómo mediremos el efecto, la incidencia de ese movimiento de la mano para ser el ganador en ese momento? Y además de con esto, con las cartas españolas, puedo hacer un truco de magia. Magia será ciencia. Será ciencia. La magia es ciencia. ¿Qué me dices tú? ¿Qué dice el mago de Oz? Se puede hacer un truco, se pueden hacer trucos de magia donde uno combine la álgebra lineal, uno combine la probabilidad y después uno pretenda creer que está leyendo la mente. Entonces, fíjense, con estas alegorías pretendo posicionarlos en algunos elementos que tenemos en la sociedad que de alguna manera tienen que ver con cómo interpretamos ciertas realidades. Fíjense, ahorita estoy con la niña mía que quiero comprarles 4 tortugas, y nosotros siempre en el tema de la casa siempre queremos ponerle a las mascotas nombres originales. Entonces, como no es muy original, pero muy original y no le gusta copiarse de nada, a mí se me está ocurriendo que a las 4 tortugas las llamemos Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Ya me tengo que preparar porque seguramente la mamá va a sugerir otros 4 nombres diferentes. La mamá va a sugerir Marcos, Juan, Lucas y Mateo. Y el hijo mío, en lo que escuche los nombres, seguramente va a inventar cosas como que, bueno, si a lo mejor las tortugas se irradian con rayos gamma, seguramente se convierten en personajes como Kung Fu Panda. Y así, un conjunto de cosas. Entonces, fíjense, en todas estas alegorías que hice, con las cartas, con los dados, con los números, y con esta última, que tiene que ver con las tortugas, hay un harto contenido. Si nosotros aplicamos la hermenéutica, cada una de estas alegorías quieren transmitir un mensaje en el contexto de esta presentación que vamos a dar. Ahora, en esta primera parte que tiene que ver con las alegorías, es importante que si recuerdan varias de las alegorías que mencioné, que escriban en el chat, por favor, cuál es contenido desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista histórico, se están revelando en cada una de esas alegorías que hice alusión en estos momentos, o qué palabras claves están relacionadas con todos esos contenidos. Porque ahora vamos a posicionarnos en algunos ejercicios, porque nosotros vamos a trabajar ahora algunos ejercicios que quiero irlos posicionando desde ahorita de cómo hacemos investigación
y qué consideramos que sí se puede y qué no se puede investigar. Que es una investigación social, que puede ser una investigación de laboratorio. Por ejemplo, tengo aquí planteado 4 ejercicios. El primer ejercicio, un ejercicio social, de una investigación social, es el siguiente. Y vamos a verlo nosotros como el espacio muestral o como la población de muestras para tener una categorización o una aproximación científica de lo que vamos a trabajar. Fíjense, nosotros ahorita somos sensibles con el tema de la privacidad. Ahora, en el contexto de la aparición del teléfono, ¿cómo compite el teléfono celular y la cartera? La pregunta específica de investigación sería, ¿qué preferirías tú que te jorunguen? ¿La cartera o el celular? Seguramente queremos que no nos jorunguen nada. Del verbo jorungar. Yo jorungo, tú jorungas, él jorunga, nosotros jorungamos. Pero si tengamos que sacrificar cada uno de ellos, ¿qué colocaremos? ¿El celular o la cartera? Sea cual sea, en este estudio, me gustaría escuchar qué tipo de variable, o específicamente cuál variable yo puedo considerar en este estudio. Ese es como un ejercicio para hacer una investigación. Otro ejercicio para hacer una investigación, imagínense que tengo una misma planta que va a crecer, pero esto lo pude ver en una observación, una tesis de bachillerato en el estado de Aragua, y a esa planta yo la voy a someter, sembrada en diferentes espacios, a varios tipos de música. Puedo ponerle a una música clásica, a otra le puedo poner heavy metal, y a otra le puedo poner el merengue, no sé, de las chicas del campo. Y vemos cómo es el trayecto de su crecimiento o la forma de su crecimiento. Entonces, ahí hay un conjunto de variables que se van a ver y tenemos que ver qué herramientas podemos diseñar para registrar ese estudio. Ese es como el segundo estudio que de alguna forma estoy planteando para irnos posicionando a lo largo del trayecto de la presentación. El otro estudio está ligado un poco más documental, ver cómo se revela en el pensamiento de Bolívar la influencia de los pensadores del Renacimiento. Entonces tenemos que ir pensando de dónde yo saco la información para hacer este estudio y cuáles son los instrumentos que se pudo diseñar para materializar este tipo de estudio. Y por último, porque tengo 1, 2, 3, la cartera o el celular, las plantas influenciadas por el tipo de música. El tercero es la influencia del Renacimiento en el pensamiento del Libertador. Y por último, y no menos importante, tratando de reivindicar el tema de la teoría del caos, del efecto mariposa. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que el efecto mariposa, la teoría del caos, se plantea que si una mariposa aletea en Hong Kong, puede causar un huracán en las costas del Caribe. Figúrense. Entonces, como a veces nos ponemos amplio, pero muy amplio, yo tuve la osadía, o no osadía, la curiosidad de graficar, ahorita se los muestro, del año 94 al año 2020, los goles de Messi, el argentino, lo grafiqué en contraposición con el precio del barril de crudo. Y como yo soy científico, soy matemático y yo cuantifico, obtuve una gráfica como esta. Fíjense, la curva azul, como se ve, en la curva azul tengo el precio del barril y en la curva roja tengo los goles de Messi. Y pareciera que si yo hago aquí, hacer construcciones interpretativas, parece que la última tendencia, que está sombreada en amarillo, como pueden ver ahí, me dice que si
Messi disminuye sus goles, podría disminuir el precio del barril de petróleo. Ahora, con este último ejercicio, es importante ver si esto se puede constituir o no como una falacia. Y si no es una falacia, ¿cuáles son los elementos para decir que es o no es una falacia? Porque en ciencia, o sea, en nombre de la ciencia se han hecho muchas cosas. Se han hecho muchas cosas. Entonces, a veces nos cargamos de adjetivos. Empezamos por decir que algo es importante. Entonces empezamos después a decir que algo es trascendental. Después algo podemos decir que algo es científico y es muy epistemológico. Y a veces no contextualizamos qué queremos decir con cada una de esas cosas. Entonces a veces la adjetivación satura sin tener una trazabilidad bajo qué elementos pasa eso. Y en la historia de la ciencia han habido muchos contextos porque estamos influenciados por los contextos históricos. Por ejemplo, fíjense, de Eduardo Galeano me permití recoger algunas percepciones historiográficas de algunos prominentes científicos. Y en el capítulo que tiene que ver con clases de racismo o machismo, él recoge que algunos grandes investigadores, por ejemplo, Voltaire, un escritor anticlerical, abogado de la tolerancia y de la razón, se planteaba cosas como que los negros son inferiores a los europeos, pero superiores a los monos. David Hume, que hizo su obra maestra a los 27 años, entendido el entendimiento humano, plantea cosas como que el negro puede desarrollar ciertas habilidades propias de las personas, como el loro consigue hablar algunas palabras. Bueno, hace 2 años, la Universidad de Edimburgo solicitó, y creo que se materializó, que quitaran el nombre de unos edificios que tenían el nombre de David Hume. Otro aquí tenemos a Gustave Le Bon, uno de los fundadores de la sociología social, planteaba cosas como esta. Una mujer inteligente es tan rara como un gorila de 2 cabezas. Estos son precursores de la ciencia en algunos tiempos de la historia. Y más allá de mencionar algunos científicos, en tiempos de la conquista, respecto a los indios se planteaban cosas como estas a los conquistadores. Le parecía exageradamente raro que los indios, nuestros aborígenes, ignoraran el derecho de propiedad, comparten todo y no tienen afán de riqueza, porque son más parientes del mono que del hombre. Y entre otras cosas, se les juzgaba a los aborígenes por adorar a la naturaleza, a quien tienen como madre, y creen que ella es sagrada. Entonces, fíjense, cada uno de estos investigadores seguramente hay que reivindicarles muchos aspectos positivos, pero todos ellos son producto de una circunstancia histórica que tiene que ver con elemento axiológico de una escala de valores que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y que de alguna manera vamos a ver aquí cuando entremos en el concepto del método para la ciencia o la metodología de investigación, que es lo más vigente y más amplio en estos momentos. Ahora, si me permite, vamos a empezar con la presentación. Ayúdame aquí. Simplemente. Ok. Vamos a minimizar esto por lo que Y ellos no me ven. bien, pero o sea, le están pagando más. Okay. Pues entonces, como bien, estamos hablando de ciencia y metodología de investigación. Vamos a ver una pequeña introducción, un acercamiento al conocimiento, una sección. Vamos a dedicarnos más al tema de la dimensión metodológica y algunos contenidos para el cierre. Para el efecto de la introducción, tengo aquí una cita de Gastón Bachelard, un historiador de la ciencia, que se plantea algo como esto. Hay que aceptar una verdadera ruptura entre el conocimiento sensitivo y el conocimiento objetivo. Entonces aquí tenemos que plantearnos varias cosas: conocimiento sensitivo y conocimiento objetivo. Eso lo vamos desarrollando a lo largo de la presentación. Y para cerrar con la introducción, aquí tengo una imagen donde se revela
algunos aspectos resaltantes, y todavía faltan aspectos ahí que señalar de la ciencia. Aquí tenemos, en este que está aquí, la máquina de vapor. Tenemos aquí los primeros aerostatos, los Zeppelin, los intentos del hombre por conquistar los aires. Aquí en la parte de abajo, siguiendo a modo manecillas del reloj, tenemos las vacunas en las áreas de la salud. Tenemos el estudio del cuerpo humano, la medicina. Tenemos los últimos formatos de memoria que tienen que ver con las cuestiones de la informática. Tenemos la conquista del espacio a partir del hombre en la luna. Tenemos aquí un ácaro en una foto por microscopía electrónica. Esto, por supuesto, después de la revolución, que la crisis de la revolución de la física clásica. Y tenemos por aquí elementos que están ligados al clima. Entonces, cada uno de estos hacen alusión a descubrimientos, pronósticos y elementos que han sido hitos a lo largo de la historia. Y por supuesto, tenemos que destacar el arco y la flecha, que fueron nuestras primitivas obras tecnológicas que nos permitían en la subsistencia. Entonces, detrás de todo esto, a lo que somos hoy, nosotros hoy estamos consumiendo, somos unos consumidores de los conocimientos y las confrontaciones científicas que han habido a lo largo de la historia. Ahora entrando acerca del conocimiento. Para hablar de ciencia, a veces nos queremos divorciar, pero la ciencia es una fracción de lo que es la filosofía. Y la filosofía busca el estudio de la sabiduría y del conocimiento, y tiene como 3 niveles fundamentales. Pudieran ser más, pero vamos a basarnos aquí en 3 niveles, que uno es el nivel ontológico, que tienen que ver con el ser o el no ser de las cosas, que lo define, que no los define, y el nivel nociológico, que es el nivel donde ya nos planteamos las teorías del conocimiento, cómo y nosotros logramos y alcanzamos el conocimiento. Y entonces ahí se plantea el estudio de todas las teorías del conocimiento que han habido a lo largo de la historia y cuáles son los elementos cognitivos que hay detrás de cada uno de ellos. Y en la última fase, que es la fase más moderna, es la fase epistemológica, la epistemología. Entonces la epistemología, como parte de la filosofía, va a buscar a todo ese conjunto de conocimientos que existen o que hayan existido, darle un carácter de ciencia o no ciencia. Cuando yo introduje con algunas alegorías, empezamos a mencionar cosas que tienen que ver con la superstición, cosas que tienen que ver con la magia y cosas que al sol de hoy no tienen ningún tipo de validez científica, sin que eso signifique que no pueda ser o no conocimiento. Entonces la epistemología trata de ser ese filtro que le da el carácter científico o no científico a ciertos conocimientos. En filosofía a lo largo de la historia ha habido una confrontación histórica, una confrontación nociológica, que tiene que ver, y se la ha conocido, mejor dicho, como el problema fundamental en filosofía, que es la confrontación entre el idealismo y el materialismo. Ambos sistemas reconocen la existencia tanto de la idea como de lo material. Cuando decimos idealismo en filosofía, no queremos decir de ideales revolucionarios, de ideales románticos, no. Nos referimos a otra cuestión completamente diferente. Y cuando decimos materialismo en filosofía, no queremos decir que es una persona interesada, que quiere carro de lujo, no queremos decir eso. Idealismo y materialismo son 2 concepciones que tienen que ver cómo interpretamos la realidad. Ambas concepciones reconocen los 2 aspectos, la idea y la materia. La diferencia entre ellas es que ¿qué va primero? O sea, ¿quién es la gallina y quién es el huevo? Es la discusión entre ellas 2. Por ejemplo, los idealistas, un idealista famoso, como lo fue Descartes, que muchos lo reivindican sin entender muchas veces el contexto, él se planteaba cosas como, primero pienso, luego existo. Los materialistas se plantean cosas como esta, porque tengo cerebro, pienso. Pareciera que cualquiera pudiera decir, no, pero es que el orden de los factores no altera el producto. No, esto no es matemática.
Esto no es propiedades de la suma y esto no es propiedades de la multiplicación, si lo queremos llamar los sumandos o los factores, no. Esto es conocimiento. Entonces, aquí, esta confrontación empezaron con los griegos y tuvo un desenlace, se pudiera decir de alguna manera, en el Renacimiento. Ahora, ¿la contradicción en el conocimiento? Sí, hay una contradicción, como decía Bachelard, en conocimiento objetivo, plantea él, se constituye después de una ruptura con el conocimiento sensible. Ahora, ¿qué es el conocimiento sensible? El sentido común, el conocimiento intuitivo, a veces. Son las apariencias o ideas que nos hacemos de las cosas de un modo más o menos espontáneo. O sea, en este caso, lo que queremos contextualizar es que hay un conocimiento que se llama intuitivo, que es eso, esa impresión que recibimos de algo y esa interpretación inmediata que nos hacemos por alguna razón. ¿Qué es lo que vamos a confrontar nosotros? Ese conocimiento intuitivo para ver si da un salto a ese conocimiento objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque una de las cosas que caracteriza a la ciencia es la objetividad. ¡Wow! Si eso es la objetividad, tremendo problema en que se ha metido la psicología, que trata de estudiar la subjetividad de los individuos. Pero entonces, fíjense, y esa objetividad, ¿por qué queremos esa objetividad? Porque queremos apuntar a que ese conocimiento sea público y sea universal. Entonces, esa objetividad hace referencia al carácter neutral e imparcial de los conocimientos generados, así como la influencia de factores subjetivos. Yo voy acá un momentico. Los factores subjetivos de los investigadores científicos en la generación de estos. Esa objetividad tiene una dimensión axiológica, una dimensión metodológica y una dimensión epistemológica. En la dimensión epistemológica era lo que ya habíamos planteado, era tratar de darle el carácter de si es ciencia o no es ciencia, así que ya más en el lado cuasi metafísico de la filosofía o metafísico. En la dimensión axiológica tenemos que ver con la escala de valores que le inyectan los que interpretan a este conocimiento científico, como también la escala de valores que le imprime el investigador científico. Y en lo metodológico tiene que ver con los instrumentos que utilizamos para legitimar ese conocimiento. Ahora aquí vamos a entrar a un concepto un poco tradicional, porque cuando le preguntamos regularmente a la mayoría de los académicos qué es ciencia, ellos van a prácticamente por reflejo, van a decir ciencia es cualquier conocimiento que se genera por el método científico. Yo digo, wow. Y cuando uno le pregunta, ¿y cuál es el método? ¿Existe el método? Entonces dicen, sí, el método científico. Y a veces hay detrás de eso hay mucha, pero mucha tela que cortar. En este concepto de ciencia estamos viendo algo diferente. Decimos ciencia es una forma de conciencia social. Constituye un sistema históricamente formado de conocimiento ordenado cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el uso de la práctica social. Esa ciencia ahorita tiene varias ramas. La más antigua de ellas es las ciencias formales. Ahí tenemos la lógica y a la matemática. Después tenemos a las ciencias naturales, tenemos las ciencias humanas y las ciencias sociales. Estas últimas se les conoce como las ciencias fácticas, porque tienen que ver con hechos concretos de la realidad circundante. La pregunta en este caso, que es lo que nos está empujando a esta discusión, es cómo se llega al saber científico bajo la variedad de los objetos. ¿Cuáles objetos? Los objetos de estudio. Lo que estudia la matemática es diferente a lo que estudia las ciencias naturales, por ejemplo, la química, la física, la biología, estudian cosas completamente diferentes. Las ciencias sociales tienen un objeto de estudio completamente diferente y las ciencias humanas tienen un objeto de estudio completamente diferente. Y cada una de ellas tiene, además de objetos diferentes, particularidades para buscar legitimarse desde el punto de vista de su objetividad. Ahora, ¿cómo llegamos al saber científico? Aquí tenemos, por ejemplo, dos confrontaciones clásicas. La concepción empirista declara que la ciencia es la descripción pura de los hechos dados por las sensaciones, sin importar qué hay detrás de cada una de ellas, o sea, no en su elucidación. Y la concepción discontinuista materialista sostiene que la ciencia no se apoya en las apariencias,
por lo que se constituye a merced de un trabajo de producción de conceptos enfrentando a los datos, la experiencia sensorial y a las convicciones espontáneas. ¿Qué quiere decir esta confrontación? Quiere plantear de que ella no niega que existan percepciones sensoriales. El tema es que tenemos que dar el salto desde lo sensorial para trabajar la objetividad. Y estas son las dos más o menos que siguen manteniendo una confrontación, porque la concepción de Descartes, esa fue ya superada hace un montón de tiempo, porque Descartes lo que planteaba es que las ideas o el conocimiento andaban como por ahí al aire libre, y uno fungía como una especie de celular, y las ideas eran como el tema de la señal. Entonces, bueno, nosotros, si tenías buena señal, esas ideas llegaban a tu cerebro y fundamentalmente hacía clic el conocimiento. Más o menos ese planteamiento que se llamó intuicionista y ya prácticamente ha sido superado. Ahora, ¿cómo llegar a saber científico? Aquí tenemos un ejemplo clásico. Al principio consideramos que éramos el centro del universo, que era la teoría de Ptolomeo. Sin embargo, Copérnico, entendiendo la concepción geocéntrica, se publica un libro, La revolución de las esferas celestes, prácticamente unos pocos días antes de morir, entendiendo que existía la Santa Inquisición, donde dejamos de ser el centro del universo a convertirnos a una parte de un sistema donde el centro, en este caso el sistema solar, era protagonizado por el Sol, su centro. Partimos de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. Y esta ruptura parte de qué? De la existencia de un planteamiento que en aquel momento se consideraba científico de Ptolomeo, pero para efectos de Copérnico era una percepción aparente, porque cuando nosotros nos levantamos todas las mañanas, ¿qué percibe uno sensorialmente? Por lo menos yo percibo que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Mi percepción me dice que el que se mueve es el sol, pero esa es mi percepción. Pero lo que se entiende hoy y está demostrado científicamente es que quien se está moviendo es el planeta Tierra alrededor del Sol, con dos movimientos simultáneos, uno de traslación y uno de rotación. Pero esa realidad científica no es la que yo percibo. Entonces, fíjese cómo trascender la percepción sensorial es un elemento clave para llegar a una verdad objetiva. Y después de Copérnico, bueno, le tocó a Galileo, cuando estaba defendiendo a Copérnico, le costó arresto domiciliario. Cuando estaba defendiendo el planteamiento de Copérnico, al punto tal que los libros de Galileo están en el índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica. En este caso vemos a Newton, y este de la manzana fue en 1666, esa anécdota. Newton, aceptando el desafío de un compañero de Hooke, lo desafió a matematizar la gravedad. Y después de ver y hacer muchos experimentos, su aporte, que le llamó ley universal, de ahí es que el tema, el dilema de lo universal, Newton plantea que hay una fuerza que es proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional, según la fórmula, al cuadrado de la distancia que lo separa. Y eso funciona tanto a lo interno del planeta como fuera para explicar el sistema solar. Ahora, este concepto, esta fórmula matemática, que con eso Newton revoluciona en meterle matemática a la física, de alguna forma, y pudo hacerlo experimentalmente, esta matematización de la física, por así decirlo, fue su gran aporte. Sin embargo, cuando yo logro llegar a esa fórmula, ¿es simplemente viendo que las cosas se caen o no caen? No. Yo tengo que hacer un conjunto de experimentos, y esos experimentos, cuando yo desarrollo esta fórmula, son los que me van a explicar qué es lo que está pasando con la caída de los cuerpos o con la atracción o el equilibrio que existe en el sistema solar, que es una cuestión completamente diferente. O sea, lo sensorial es lo que yo veo. Que yo veo, se cae la manzana. Pero de caer la manzana a llegar a esta fórmula hay una distancia desde el punto de vista de desarrollo experimental, que es lo que me permite desarrollar esta fórmula. En el caso de la química, fíjense para que veamos algunos elementos sensoriales. El azúcar es blanca, dulce y es soluble.
características meramente sensoriales. Sin embargo, detrás de ese azúcar, aquí tenemos la fórmula química de ella. La fórmula de la sacarosa. Ahora les pregunto a ustedes, para combinar lo sensorial con el conocimiento objetivo de la fórmula de la sacarosa, ¿cuántas papeletas de azúcar o cuántos kilos de azúcar debería yo comerme para dilucidar esa fórmula química? Eso es posible. Realmente es posible. Entonces, fíjense, efectivamente hay un conocimiento sensorial, pero el conocimiento o la expresión de la fórmula de la sacarosa es una cosa que para llegar a ella tengo que aplicar un conjunto de técnicas que es distinto al carácter sensorial. Y otro ejemplo que tenemos aquí tiene que ver con el tema de la biología. En los tiempos de Darwin lo que estaba vigente era el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Se planteó a través de un conjunto de observaciones que el hombre a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y que según su teoría, sus libros, El origen de las especies, venimos del mono. Dícholo así, bastante corto. Y hoy la biología moderna ya establece conexión con el tema del ADN, el tema del ARN. Y según la teoría de la evolución, en estos momentos, que ahorita se habla del, haciendo analogía a Adán y Eva, se habla de la Eva mitocondrial y del Adán cromosómico. Y según los últimos descubrimientos de la Eva mitocondrial, que fue como la primera Homo sapiens, que de alguna manera sostuvo una descendencia hasta los días de hoy, la más fértil, o que su descendencia fue la más fértil que ha sobrevivido, que se transmite de mujer a mujer, es nuestra Eva mitocondrial, se le reconoce más o menos como unos 200.000 años. Para que tengamos una idea, una pequeña idea de qué son 200.000 años, 200.000 años es el tiempo que tarda la luz en cruzar la Vía Láctea de un extremo a otro. Para que tengamos una idea de lo gigante que puede ser el universo. Entonces, fíjense, Copérnico nos dice que ya no somos el centro del universo. Y además Darwin nos está diciendo que no somos una creación divina. Imagínense esa gente, los conflictos que tuvo que enfrentar para aquella época. Entonces, fíjense, y esos conflictos tienen que ver ¿con quién? Con el tema axiológico. ¿Cuál es la escala de valor? Y esa escala de valor a veces se refleja en el punto de vista del poder. En los 4 ejemplos, la trascendencia de las apariencias pasa por romper la influencia de lo sensorial. Ahí estamos dando el salto epistemológico. Y el conflicto de intereses es la dimensión axiológica que se revela en la generación del conocimiento nuevo. ¿Y cómo se expresa este tipo de conocimiento en lo metodológico? Entonces vamos a entrar al tema de la dimensión metodológica y en esta parte, en esta parte de la dimensión metodológica vamos a hacer, no me deja. Vamos a hacer un pequeño descanso visual para ver el método. ¿Qué es el método? ¿Cómo esto nos puede introducir el tema del método? Bien. Estos elefantes nos ilustraron algo referente a qué podemos entender por el método. Pero ahora vamos a darle una dimensión más contextualizada. En la dimensión metodológica queremos que el conocimiento tenga un carácter público. Entonces, fíjense, lo que yo sé
y lo que yo no sé, lo que otros saben, lo que otros no saben. Y así cuando empezamos a cruzar cada una de ellas, entonces cuando yo cruzo lo que otros saben con lo que yo sé, podemos construir un diálogo. Cuando yo cruzo lo que otros saben con lo que yo no sé, puedo hacer una documentación. Lo que otros no saben frente a lo que yo no sé es la divulgación, y lo que otros no saben y lo que yo no sé, tenemos que buscar la generación de conocimiento a través de la investigación. Lo cierto es que para yo hacer investigación, yo tengo que ver qué se ha investigado con respecto al planteamiento que yo quiero abordar. Ahora, en ese caso es importante entrar aquí a la discusión que tenemos entre metodología y método. La tarea de la metodología, en consecuencia, se encamina a examinar, valorar, refutar o corroborar la eficiencia de los métodos en los diversos campos del conocimiento. La metodología evalúa los métodos. Insisto, la evaluación de la metodología sobre los métodos comprende sustentación teórica o empírica, rigor o calidad de generación de conocimiento, grado de coherencia o incoherencia, certeza de sus leyes, axiomas y teoremas, correspondencia entre el pensamiento y la realidad, totalidad versus particularidad y lo observado versus lo analizado, modo en que se orienta lo experimental, lo heurístico, la constatación de la pregunta de investigación, y modo en que el conocimiento es producido y supera la eficiencia de las pruebas y las evidencias que conduzcan a sustentar el conocimiento fáctico. Esa es la tarea de la metodología. Y la metodología como tenemos en el cuadro de abajo, dice, no debe llamarse metodología a cualquier procedimiento, pues se trata de un concepto que la gran mayoría de los casos resulta demasiado amplio, siendo referente a usar el vocablo método. Entonces, fíjense, regularmente pasa, y es muy recurrente por un tema que a veces tenemos un fetiche por querer llamar metodología absolutamente a todo. Entonces, queremos por lo menos hacer un procedimiento para determinar el contenido de azufre en una muestra a través de química analítica, y entonces queremos a ese procedimiento de laboratorio queremos llamarlo metodología. Y nos cuesta decirle método. Entonces los grandes pensadores que sí desarrollaron método a lo largo de la historia, métodos, pero realmente es bien planteado desde el punto de vista nociológico, ni ellos mismos se autoproclamaron como metodología. Pero nosotros queremos transformar un procedimiento de laboratorio y queremos poner la etiqueta método, y no le queremos a veces llamar metodología, queremos llamar a todo metodología, y a veces no lo queremos llamar método porque creemos que metodología le da como más credibilidad, cuando al final son conceptos diferentes. Ahora aquí entramos. El llamado método científico. Miren, el método científico, el discurso de método de Descartes es una versión. De Francis Bacon tenemos el nuevo instrumento para la ciencia. Tenemos la parte de Galileo, tenemos la parte de Isaac Newton, tenemos la parte de Hume, tenemos la parte de Comte. O sea, y todas ellas tienen versiones y contraposiciones. Sin embargo, cuando decimos el método científico, hay una especie de pasos más o menos preestablecidos, pero que tienen una concepción muy influenciada sobre todo por el positivismo, porque el positivismo cuando surge porque quiere aplicarle a la sociedad lo que aisladamente estaban haciendo las otras investigaciones de las ciencias fácticas más ligadas a la ingeniería y así sucesivamente. Entonces aquí esta es una versión de ver ese método que dice hacer una pregunta y realizar una investigación a fondo. Realmente esto se puede resumir en otras versiones con que tiene que haber un modo de una observación. Hay que construir después una hipótesis, es importante. Una hipótesis es una sentencia que explica un fenómeno. Es la versión preliminar de esa explicación. Y esa hipótesis es sometida a prueba. Y si se verifica o no se verifica, se va constituyendo en ese nuevo conocimiento. El método científico, o que se autoproclamó método científico,
está ligado a la construcción de esto, de hipótesis, Todavía parece mentira, a pesar de que esta es una discusión que fue superada en el siglo XIX, en el siglo XX se siguió dando algunos aspectos. Pero ya el tema de la hipótesis, la construcción de una hipótesis constituye hoy en día una de las formas de hacer investigación, no la única forma de hacer investigación. De hecho, cuando usted plantea a Newton, de Newton se está discutiendo si realmente construyó o no construyó una hipótesis. Él hizo un conjunto de experimentos y a partir de los experimentos que fue construyendo, llegó a una relación y esa relación la demostró. Pero él cuando parte de la investigación, él no construyó ninguna hipótesis. Ahora, ¿quién va a discutir de que los aportes de Newton no son científicos? A pesar de que ya la mecánica clásica entró en crisis con la mecánica cuántica en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero sin embargo, su conocimiento no pasó necesariamente por una hipótesis. Y de hecho, a los que hacemos ciencias en química, en física o en ingeniería, hacer una hipótesis no es necesario para hacer un trabajo especial de grado en estos días. Lo que se está estilando hoy en día es hacer una pregunta de investigación. Y las preguntas de investigación van a tener, las preguntas de investigación van a determinar varios objetivos que son los que uno tiene que ir cumpliendo a lo largo del desarrollo de la investigación. O sea que ya el tema de la hipótesis no es un elemento que tiene que ser privativo, no tiene que ser una prescripción metodológica, el tema de la hipótesis. Ya eso ya ha sido ampliamente superado. Eso no quiere decir que no se pueda seguir haciendo ciencia con hipótesis, por supuesto que sí, pero hay que saber construir las hipótesis. Ahora, esta confrontación que se dio a lo largo de estas corrientes epistemológicas, el positivismo, el estructuralismo, el pragmatismo, el racionalismo, materialismo dialéctico, pragmatismo sociológico, empirismo, fenomenología, son algunos de los modelos epistémicos que están vigentes, que han sobrevivido más a lo largo del tiempo, y cada uno de ellos tiene su concepción de investigar, pero ellos están confrontados entre sí, han estado confrontados a lo largo de la historia, porque cada uno se autoproclama como dueño de la verdad. Verificar la hipótesis es la concepción positivista. Para los estructuralistas, interpretar el conjunto de relaciones. Para el pragmatismo, resolver situaciones concretas. Para el racionalismo, llegar a una certeza a través de la razón. Para el materialismo dialéctico, explicar con base a la dialéctica. Para el pragmatismo sociológico, transformar la sociedad. Para el empirismo, describir desde los criterios del investigador. Y para la fenomenología, describir desde la experiencia de lo investigado. Todos ellos, ya hoy en día, por los avances en los años 40, en la parte de la educación y la psicología, que ha avanzado muchísimo, ya ahorita se empiezan a concretar a través de un conjunto de verbos que van sumando verbos similares o sinónimos que van dándole nivel a la investigación, sobre todo por la taxonomía de Bloom en educación y en psicología, que fue empezando a permear en la parte de la investigación científica. Entonces tenemos verbos que van, en este caso voy desde abajo hacia arriba, que va de explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proyectar, interactuar, confirmar y evaluar. Son como 10 verbos medulares ahorita en esta concepción, que es la concepción holística, y que de alguna forma cada uno de ellos no niega la existencia de los otros. Entonces, cuando vemos toda esos niveles, aquí están planteados, y fíjense que aquí podemos ver cómo se ve el método de investigación y acción con estos verbos, cómo se ve el método de investigación y acción participativa con estos verbos, cómo se ve el método hipotético deductivo dentro de estos verbos, cómo se ve el método de análisis estructural de estos verbos, cómo se ve el método de generación inductiva con estos verbos y cómo se ve el método fenoménico. Y fíjense, cada uno de ellos, insisto, cada uno de ellos se considera un método y un desarrollo particular. Ellos no se autoproclaman como metodología. Le delegan la tarea a la metodología que haga su valoración respectiva. Ahora, aquí como está, cada uno de ellos están de una forma aislada. Sin embargo, más adelante, en la concepción holística que trata de integrar todos estos aspectos,
de una manera inclusiva, o sea, con la holística tratamos de ver en cada uno de estos aspectos, que eso se avanzó bastante durante la revolución científica, por supuesto, trata de integrar a través de estos niveles que todos estos conocimientos están interrelacionados, todos, y van sumando en cada una de las etapas del conocimiento. Tan es así que a cada una de esas etapas del conocimiento que le van dando nivel o apellido al tipo de investigación, ellos tratan de separarlo. Ahora, ¿qué hacemos con la investigación? ¿Qué pregunta respondemos en el ejercicio de la investigación acerca de qué voy a investigar? ¿Por qué voy a investigar? Entro en la justificación. ¿Para qué voy a investigar? Y entonces ese para qué es lo que llamamos objetivos generales y específicos, apuntando a los logros y hallazgos. Los logros y hallazgos nuevos, no a los logros y hallazgos de mi aprendizaje individual como investigador. El cómo se responde a través del desarrollo metodológico que se inserta dentro de esa investigación. Y el cuándo es el cronograma de ejecución. Entonces vamos a tener un alcance, vamos a tener mis objetivos, que de alguna forma es el que le pone el límite de batería a mi investigación, pero todo eso, cuando uno se plantea un objetivo, está enmarcado en un propósito un poco más amplio que tiene que ver con el impacto al que puede llegar esa investigación. Ahora, esta pregunta de investigación, si nos vamos desde lo exploratorio hasta lo evaluativo, aquí tenemos una guía que nos puede ayudar a identificar de qué se trata, qué es, qué se ha abordado sobre este tema en lo exploratorio, cuáles son las características de, cómo es, cómo varía en el tiempo, cómo se presenta, si hay una investigación de carácter descriptivo, cuáles son los elementos que componen un fenómeno, algo más de tipo analítico, cómo se manifiesta un fenómeno en dos o más grupos, una investigación más de carácter comparativo, y así sucesivamente. En esta tabla vemos que hay un conjunto de preguntas, tipos, que pueden ir orientando a qué tipo de investigación hay. Y más allá de que se refiere a una exploratoria o una proyectiva, eso no le quita nivel a la investigación. Yo puedo hacer una investigación descriptiva de una tesis doctoral, que no tiene por qué ser ni más ni menos de una investigación evaluativa de una tesis de pregrado. O sea, son aportes que se hacen al conocimiento científico desde diferentes ópticas, de diferentes alcances. Ahora, en la medida que se va sumando conocimiento, yo tengo elementos de no pasar por todas estas etapas, sino que ya hay etapas que han superado otros investigadores y que yo me voy sumando en la línea de los desarrollos que han aportado otras investigaciones. De hecho, en la concepción holística, cuando le ponen nivel, le hablan del nivel perceptual, del nivel aprensivo, del nivel comprensivo y nivel integrativo. Cuando estamos ya en el ejercicio de la dimensión metodológica, entonces fíjense, a las 4 ejercicios de investigación que planteamos en las plantas, el ejercicio de Messi, como el efecto Messi, el barril de petróleo, eso no es una falacia, y el tema de la influencia del Renacimiento con pensamiento de Bolívar, si es el celular o es o la cartera lo que puedo sacrificar, y bajo qué esquema axiológico yo no dejo sacrificar una de esas cosas. Tenemos una fase operativa. La fase operativa le han colocado nombre en la concepción holística más o menos parecida a los tipos de investigación, porque tiene que ver fundamentalmente con esa superación de barreras, que tiene que ver la fase exploratoria, donde limitamos la formulación de la pregunta, en la fase descriptiva, describirme un problema en la justificación, en la fase analítica, revisión bibliográfica, lectura analítica, en la fase comparativa, comparamos a los autores, las teorías, los conceptos, en la fase explicativa tenemos un sintagma de todos esos elementos que hemos revisado teóricamente, en la fase predictiva tenemos la factibilidad de la investigación, el ajuste de los objetivos, en la fase proyectiva diseñamos, seleccionamos las unidades de estudio, las técnicas y los instrumentos. En la fase interactiva aplicamos el instrumento, el desarrollo de proyectos. En la fase confirmatoria, análisis y conclusiones. Y en la fase evaluativa evaluamos la integración y la discusión. Entonces, fíjense, todas estas fases de alguna manera tienen un alcance que coinciden con los nombres de los tipos de investigación en particular. Ahora, hay una confrontación que se está dando en metodología de investigación que es diferente a la que se dio durante la discusión del método científico, que tiene que ver con cuál es el tipo de investigación. Bueno, en esta concepción,
la que más se estila ahorita, los apellidos fundamentales, la investigación o la adjetivación, tienen que ver fundamentalmente, está marcada en la mayoría de los autores por los verbos. Entonces tenemos información, según los objetivos, exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, combinatoria y evaluativa. Son más o menos ligadas al apellido esencial. Sin embargo, también existe una tipificación que tiene que ver con la fuente de la información, con el cuándo de la información que se maneja y cómo se recolecta. Por eso tenemos investigaciones que pueden ser de campo, de laboratorio, que son documental, que son de fuente mixta. Una investigación que se hace en un momento o que se hace a lo largo del tiempo. Tenemos investigaciones que se hacen con una variable o con varias variables. Y tenemos investigaciones donde nosotros fundamentalmente hacemos elementos cuantitativos, en otros cualitativos y en otros elementos mixtos, porque ese es el problema. Nosotros no podemos pretender, y ese es un error que tenemos por una altísima influencia de los positivistas, queremos medir con números absolutamente todo. Y si no lo medimos con números absolutamente todo, creemos que no estamos haciendo ciencia. Y si no es ciencia, no es certero, y eso es mentira. ¿Acaso hay alguno aquí que no tenga la certeza de que hoy es hoy y ayer es ayer y no hemos diseñado un instrumento de medición para medir eso? Yo estoy convencido de que ayer fue ayer y que hoy es hoy. Tengo la certeza de que eso es así. Sin embargo, todavía no ha pasado por ningún procedimiento experimental para yo verificar mi certeza. Y además hay otro elemento. Nuestras realidades son realidades, la gran mayoría son realidades estrictamente cualitativa. Nosotros podemos cuantificar algunas cosas que es una fracción del universo cualitativo que pasa por nuestro cerebro. Entonces no pretendamos de que lo cuantitativo es lo que le da el carácter de certeza o de validez de un conocimiento. No, lo que le da el carácter de certeza o de validez es toda una valoración que pasa por el tema de la metodología, que fueron los elementos que ya vimos. Y todo eso que de alguna manera se llevó a plantear para unificar el tema de los métodos, ahorita desde los años 60, fíjate que estos son los tipos de investigación según el verbo, como habíamos visto, pero ya ahorita hoy en día se habla de investigación, desarrollo e innovación. ¿Y cómo medimos eso? Por supuesto de que a pesar de que existen métodos de investigación, entonces ¿cómo se mide eso? Entonces, ¿qué es investigación y desarrollo? Según el manual de Frascati, que es de los años 60, son intentos de uniformar la comunicación internacional, tenemos investigación básica, que es pura orientada, investigación aplicada, y tenemos desarrollo experimental. Esto es según el manual de Frascati. Entonces, aquí hay techos y niveles de cómo hacemos investigación. Y en innovación tenemos innovación de producto, de proceso, comercial y organizativa. ¿Por qué introduzco aquí el tema de innovación? Porque al final, cuando empezamos al principio, ¿qué vimos? Vimos un montón de medicina, vimos la máquina de vapor. ¿La ciencia para qué? La ciencia para tener un sentido social. ¿En qué aplico yo? ¿Y qué respuesta social yo le doy a la ciencia? O sea, la ciencia al servicio de la sociedad. Es lo que finalmente queremos. Ahora, aquí quiero puntualizar de que estos son las categorías de manuales de la OCDE. Ahora, así como esto, y son prácticamente los que han permeado a los países que son de ese grupo y a los que no son. De hecho, el manual de Frascati y el manual de Oslo, por ejemplo, el manual de Oslo tiene un manual equivalente, que es el manual de Bogotá, que prácticamente es una traducción tropical de manual de Oslo. Sin embargo, estas son las categorías que fundamentalmente se usan, pero ya esto es visto desde la gestión, como de la gestión pública y de la institucionalidad pública o de los estados para cuantificar y medir cómo se hace o no se hace y medimos la investigación en el mundo. Primero el manual de Frascati en los años 60 y más recientemente el manual de Oslo, que tiene que ver con ya la aplicación. El manual de Oslo está apuntando a cómo se está insertando en términos concretos eso que hace un montón de tiempo ya yo he empezado a investigar, y esa es la manera en que ellos se miden. Entonces, para efectos de cierre, ¿qué podemos decir? Decimos que la generación del conocimiento pasa por la sinergia de las dimensiones epistemológica, metodológica y axiológica. Sin embargo,
esta interacción se ha puesto a prueba a lo largo de la historia, convalidando a la ciencia como un sistema históricamente formado. La comunidad científica hoy en día desarrolla instrumentos que van desde la generación de conocimiento hasta la medición de dicha generación de conocimiento. Eso como primer punto. Como segundo punto compacto tenemos, en cuanto a las teorías de conocimiento, diferentes corrientes de pensamiento se han excluido unas a otras a lo largo de la historia. La metodología de investigación actualmente es el lugar de encuentro y complementariedad de distintos modelos epistémicos, pasando por el reconocimiento de la diversidad de los objetos de estudio, descartándose además el hecho de considerar un solo método que descalifique las otras opciones de hallazgo del ideal de la verdad científica. Entonces, esto es todo. Aquí tenemos una bibliografía recomendada, no es toda, pero bueno, por lo menos lo más recomendado. Vamos a ver aquí en el chat. Vamos a abrir el ciclo de interacción con los participantes, agradeciendo primeramente a nuestro facilitador, Francisco Navarro, por su interesante y didáctica charla. Por favor, escriban en el chat o levanten la mano y activen su micrófono para hacer alguna pregunta o comentario. Si ellos hablan, yo lo voy a escuchar. Todos ellos se están conectados. ¿Cuántas personas están conectadas ahorita? Francisco, para ver si los muchachos se animan. ¿Cómo ves tú la investigación ahorita en Venezuela? La investigación en Venezuela. ¿Cuál sería la diferencia entre método y metodología? Me dice Milagro Roja. Bueno, disculpa, déjame responder esta primera vez, Mila, disculpa. Bueno, la diferencia es que la metodología es la ciencia del método. La metodología es la responsable de estudiar a los diferentes métodos. Es la llamada a ser. La llamada a ser en función de lo que explicaba recientemente en la lámina, de juzgar su contenido teórico, su validez experimental, su axiología, todo ese tipo de cosas se es responsable de la metodología. El método ya es la receta como tal. La receta como tal. Y como método han habido muchas. La receta de Descartes, la receta de Bacon, la receta de los positivistas, la receta de recetas. Y ahorita lo que nosotros vimos como resumen de método científico ahorita es una componente de varios factores. De hecho, para nosotros generar ciencia ahorita no necesariamente hay que hacer experimentos. Yo puedo generar ciencia sin necesidad de hacer ningún tipo de experimento, sin tener hipótesis, pero tiene que haber una racionalidad metodológica que me valide que puede tener coherencia. Ahora, con respecto al tema de la investigación y ciencia en Venezuela. Venezuela, al igual que muchos países subdesarrollados, adolece de una realidad concreta, que es que el tema de su ciencia y tecnología, en la medida que no tenga un término de escala para insertarse en innovación, tiene esa barrera por los límites de nuestra dependencia tecnológica. Porque si bien pueden hacerse muchos esfuerzos desde la investigación básica en las universidades o la investigación un poco más aplicada de los centros de investigación, insertarse en el mercado de sus alcances, su desarrollo en términos de innovación, tiene que verse con tener un carácter competitivo frente a la realidad de que somos dependientes. Entonces ahí, por sí solo, el carácter competitivo entra en juego. Ahora el tema es cómo desde el Estado nosotros podemos entender esa realidad y priorizar por un tema de soberanía, que si bien no pudiéramos ser competitivos en algunos casos, porque también es mentira que no somos competitivos en todos los casos, o sea, en muchos casos sí somos competitivos, pudiéramos de alguna manera apoyar estos esfuerzos que en términos de la soberanía pueden contrastar
lo que de alguna manera me lo mide la competitividad solamente en términos meramente económicos. O sea, no solamente lo económico, sino también el punto de vista de resguardo a largo plazo en términos de soberanía tecnológica. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, escriban en el chat o levanten la mano y activen su micrófono. Sí. Por lo menos explíquenme, por lo menos sería interesante escuchar si existe o no existe una relación entre los goles de Messi y los precios del barril de petróleo. ¿Bajo qué premisa puedo decir que existe o no existe relación? En este momento que están viendo ahí. Y para tumbarlo, que se vea, para que me vea. Carolita conectada. Esta Carol es nuestra Carol. La profesora Mirla tiene inconvenientes con su señal. Sin embargo, si hay alguna pregunta, por favor. Ah, ya llegó la profe Mirla nuevamente. Sí, ya llegué. Estoy intermitente con esta señal. Sí, es un tema tecnológico. Sí, muy tecnológico. Muy tecnológico. Deberíamos hacer un proyecto de cómo mejorar la señal de internet de investigación aquí en Venezuela, fomentado por los centros de investigación y las universidades. Sí. Eso es una realidad. ¿Cómo puede explicarse que en la escuela de metalurgia, por ejemplo, hay algunos tubos oxidados? Profe, ¿y podríamos, como para dar una luz sobre lo que es la investigación, ver cómo todas las potencialidades de las universidades se vierten en beneficio de nuestra sociedad para el bien común? Con respecto a lo que usted acaba de aclarar, cómo tuvo estudiado en la escuela de metalúrgica, o cómo hay docentes en las escuelas cuando tenemos institutos educativos, o cómo los ingenieros pueden hacer actividades sociales en sus trabajos antes de graduarse, o los arquitectos para diseñar las zonas. Todo eso tendría que ver mucho con la investigación en Venezuela. Sí, efectivamente. Ahorita han habido un conjunto de paradigmas que se han venido rompiendo. La educación en Venezuela, realmente la universidad, tiene la gran virtud, lo ha tenido a lo largo de la historia, pero creo que en las últimas décadas eso ha crecido mucho. Ahorita realmente estamos atravesando una crisis económica que eso efectivamente no podemos negarla. De ser muy inclusiva, No es una universidad que se han transformado en élites, no, realmente ha sido, en términos más o menos amplios, ha sido bastante inclusiva y eso ha venido avanzando a través del tiempo. Las universidades como entes, y en Venezuela y en cualquier parte del mundo, inclusive las universidades privadas en el mundo, reciben financiamiento del Estado. Eso no es una cuestión extraña. Las universidades son una infraestructura que va más allá del tema de las aulas, porque las universidades son es docencia, investigación y extensión, como ellas se definen. Entonces, como infraestructura tienen las capacidades, han tenido la capacidad de generar conocimiento, Ajá. Pero, y además de la universidad, bueno, también tenemos los centros de investigación. El tema, como bien decía, es el tema de las barreras. O sea, infraestructura la tenemos, con las limitaciones que podamos tener. Entonces, a veces es triste que tengamos que formar un investigador en el exterior, para tener esa contraparte de fogueo en el exterior, y sin embargo, cuando regresan acá, a Venezuela, no tenemos dónde colocarlo para que de alguna manera ponga en práctica eso. Y ponerlo en práctica en qué, ya no es un tema solamente de la universidad, es un tema de nuestro desarrollo de las fuerzas productivas.
sea, nuestro desarrollo tecnológico, nuestro desarrollo industrial, ahí es que tienen que estar insertos ese conjunto de conocimientos. Entonces, si bien el tema de hacer o no hacer trabajo en campo o no hacer la tesis, que yo creo que es una cuestión que es discutible, el trabajo especial de grado, porque yo creo que es importante que nosotros aprendamos a hacer investigación. Ahora, de repente que la investigación no tenga que por qué demorar y creer que vamos a inventar la rueda, ¿no? El problema es que el estudiante desarrolle la metodología científica, eso es lo que buscamos, más allá de que pueda o no pueda inventar la rueda. El tema es que eso, de alguna manera, hay que incentivarlo, porque es lo que nos interesan más personas con formación científica, más personas con formación académica que de alguna manera impacte e irradie en la comunidad. Pero eso tiene que casarse con la voluntad de un Estado también impulsar el desarrollo de la fuerza productiva, y eso es entender su tema de subordinación tecnológica en la escala global. Eso es una realidad concreta que no podemos quitarla del camino, porque no es un problema de soñar. O sea, como dicen, el deseo no preña, no podemos tener los mejores investigadores, podemos tener las mejores infraestructuras, pero el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, el desarrollo industrial pasa por voluntades que se escapan de nuestras universidades y se escapan de nuestro centro de investigación. Tiene que ver con unos niveles de toma de decisiones que van mucho más altos. Aquí tenemos, vamos a ver una pregunta que es: ¿podría haber la relación en cuanto a que Messi pertenece a un equipo que vale dinero y sus propietarios invierten en las transnacionales y el equipo pierde o gane? Me pregunta la investigación. Ajá, pero entonces sí está de acuerdo con que hay un efecto mariposa entre Messi y el precio del crudo. Vamos a ver aquí más abajo. Ayúdame aquí para ver el chat diferente. Andrés, para ver el chat diferente. Solo digo, para verlo completo. No, para verlo. Ahora, no existe relación, porque cuando Messi debe jugar, el precio del petróleo no va a caer a cero. Sí, ¿no? Puede ser. Hay otros elementos, ¿no? La producción de crudo es diaria. Los goles de Messi no son diarios. Estamos considerando un promedio anual, digamos una producción diaria de un promedio anual de otra cosa que no es diario. Estamos comparando una continuidad de un proceso con algo que es discontinuo, medido como variable. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que hoy me funcionó, hoy crucé el tenedor y el cuchillo con la sal y no llovió, por lo menos no llovió. Estas son creencias ancestrales Sí. sobre la lluvia. Sobre la lluvia. El tema de la superstición es un caso. Sí. Bueno, si no tenemos más preguntas, queremos agradecer a todos y a todas por su interesante y enriquecedora participación, y especialmente a nuestro ponente del día de hoy, Francisco Navarro, por el desarrollo de su ponencia, que continúa con nuestro ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, del Comité Olímpico y de las Olimpiadas de Petróleo y Gas, agradecemos la participación de todas y todos en este ciclo de formación y nos despedimos sin antes recordarlos e invitarlos a participar en la ponencia del día de mañana con el doctor Daniel Páez. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Recuerden que el video de esta charla va a ser colgado en el aula virtual. Gracias. Gracias a todos.